Buenos días a todas y a todos. Quiero que mis primeras palabras, desde que apareciera en nuestras vidas la emergencia sanitaria, sean un recuerdo profundo a las víctimas del COVID-19 y un abrazo muy fuerte a sus familiares. Llevamos unas semanas muy duras de batalla contra el virus. Una pandemia que ha cambiado no solo nuestro día a día, sino posiblemente cambiará nuestras vidas y nuestro modo de ver la vida de ahora en adelante. Como sociedad estamos sufriendo, pero no es menos cierto que también nos hemos encontrado. Hemos fortalecido los lazos de comunidad que ya teníamos y que quizá no éramos tan conscientes de que lo teníamos, pero estaban ahí. Hoy valoramos mucho más las cosas importantes respecto a lo que entonces nos parecía urgente y no lo era tanto. En este contexto, en el que no voy a ahondar y que ha afectado evidentemente a muchos sectores, pero también especialmente al sector de la cultura, del que tendré oportunidad de hablar en el próximo lunes en la comparecencia, pero ahora vamos a hablar de que se acercan las fechas de las tradicionales fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Nuestra fiesta provincial ha servido desde hace años para sacar a relucir nuestro orgullo por el territorio, el orgullo por nuestra gente, por quienes somos, por nuestra cultura. Los que viven en la ciudad o en nuestros pueblos alavesas y alaveses, juntos como sociedad. Hace unas semanas, preveyendo que estaríamos todavía en un periodo de lucha contra el virus, desde la Diputación Foral tomamos la difícil decisión de suspender los actos públicos de estas fiestas tan tradicionales. Como decía, los actos públicos. Y es que desde Diputación Foral consideramos que de manera respetuosa con la situación, como un recuerdo a las víctimas y también como un homenaje a esta comunidad que hemos demostrado que somos alavesas y alaveses unidos contra la adversidad, juntos como sociedad. Debemos celebrar las fiestas de Álava en lo que vamos a llamar Arabako Jaiak Etxez-etxe. Es una situación excepcional, de verdad, que el desánimo por la dramática situación de salud nos hace no estar para grandes festejos. Pero, por otra parte, siendo de manera respetuosa con la situación, precisamente por los lazos de comunidad que hemos demostrado en la intimidad de nuestras casas, creo sinceramente que los alaveses y los alaveses nos sabremos encontrar en estas fechas tan tradicionales para nosotros y nosotras. Desde Diputación Foral vamos a poner a disposición de alaveses y alaveses tres sencillas cosas. La primera, presentando el cartel, que pueden ver hoy aquí y que difundiremos posteriormente en la nota de prensa que todos ustedes tendrán. Un cartel, por cierto, que se realizó con unas bases nuevas que pretendían compaginar la igualdad de oportunidades con la dignificación mediante contraprestación en los concursos. Pretendía, por tanto, dignificar más aún la profesión del diseño gráfico y la ilustración con un proceso nuevo que se llamada a proyecto, que ha sido muy bien acogido por el sector. Los 44 proyectos presentados respecto a lo menos de 30 años anteriores así nos lo indican. 23 presentados por hombres y 21 presentados por mujeres. El cartel ganador lo ha realizado Nayara Errasti. A juicio del jurado, utiliza elementos asociados a la fiesta, Armentia, Estíbali, Retreta, de manera novedosa y no estereotipada. Estas imágenes alusivas a la fiesta no pasan visualmente desapercibidas. Tanto la utilización del color como el uso de las imágenes formando un trabajo de plano bidimensional que ha resultado muy novedoso. Ella ha recibido como compensación 1.300 euros y el resto de finalistas 300 euros. En segundo lugar, hemos preparado una serie de vídeos para redes sociales y al servicio de medios de comunicación que quieran difundirlos para su programación.
En ellos, además del discurso del diputado general, colaborarán la Asociación de Ilusionistas de Álava. Un cocinero alavés elaborará desde un choco unos perrechicos y unos caracoles, así como un vídeo especial de forma de pregón virtual con intervenciones de varios pregoneros de los últimos años, que animarán desde sus casas a ser optimistas y vivir estas peculiares fiestas. Entre ellos, para que nadie se extrañe, no estará quien habíamos seleccionado para dar el pregón este año. Nuestra intención es que este año sea un pregón colectivo entre pregoneros de otros años y así el año próximo Maite Ruiz de Austri que pueda ser la pregonera con todo el rigor y el reconocimiento que se merece. Además de estos vídeos que hemos elaborado, habrá otros de la Filmoteca Vasca sobre nuestras fiestas y difundiremos también otros realizados por parte del sector cultural y creativo de danza y música tradicional vasca a lo largo del territorio. Estarán alojados en una web que pondremos a disposición del público y de los medios de comunicación que así nos lo soliciten. Tercero, desde Diputación Foral agradecemos y nos sumaremos a todas las iniciativas colectivas o individuales que sean consecuentes con la filosofía de Arabako Jaiak Etxez Etxe. Es decir, que pretenda ser, por un lado, respetuosas con la situación, pero por el otro, homenajeen los lazos de comunidad que hoy más que nunca hemos demostrado. Nos consta que existen iniciativas de tamborradas populares en los balcones, en todo el territorio, programación de medios de comunicación, etcétera, para la tarde del día 27. Pedimos, eso sí, que estas iniciativas se realicen bajo el paraguas de la campaña oficial Arabako Jaiak Etxez Etxe, para que todas ellas dispongan de una mayor difusión. Además, les anuncio que el próximo día 28, a la hora del tradicional sorchico, las 9 de la mañana, desde la Diputación Foral realizaremos un acto institucional de izada de bandera a media asta como homenaje a las víctimas del COVID. En definitiva, y al margen de las propuestas en redes, medios de comunicación o en balcones para el día 27, animamos a honrar a San Prudencio y a Nuestra Señora de Estíbaliz el 28 y el 1, como buenamente decidan nuestros ciudadanos y conciudadanas. De alguna manera, estas fiestas podrán ser como todos los años, con música, con danza, con perrechicos, caracoles y buen humor, pero también serán muy diferentes a todos los años, pues deberemos hacerlo con creatividad, en casa, acordándonos mucho de quien desgraciadamente ya no están, pero dando mucha fuerza a quienes luchan diariamente contra el virus. Y cuando consigamos ganarle la batalla, porque la vamos a ganar, saldremos a celebrar y a convertir en reales todos esos afectos virtuales que hoy todos nos damos y que tanto necesitamos. Muchísimas gracias. Sí, voy a proceder ahora con las preguntas. Pregunta Alex García de Gasteizberri, una batería de preguntas de dos temas diferentes. Uno sobre la rueda de prensa de hoy, que son las primeras que voy a hacer, y posteriormente pasaré a hacer otras sobre temática general de la cultura. Respecto a las festividades de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz 2020, han considerado unir esfuerzos con colectivos organizados como Batera o medios de comunicación del territorio para la celebración de las festividades. ¿Se van a realizar la impresión de carteles habitual o reducirán el número? Y tercero, pregunta sobre las fiestas, ¿cómo surgió la idea de realizar las festividades en comunidad a través de medios digitales y contenidos audiovisuales? ¿Se producirá en directo alguno de los actos o actividades programados? Bueno, voy a responder uno a uno. Unir esfuerzos, por supuesto, nosotros estamos encantados de todos los movimientos solidarios y todas las iniciativas ciudadanas. Siempre acabo de decir bajo el paraguas de la frase que he dicho antes. En cuanto a la impresión de los carteles, como ustedes comprenderán, los carteles se realizaban y se distribuían por todos los restaurantes, bares, diferentes sitios que hay en la ciudad y en el territorio que están
cerrados, con lo cual no es necesario la impresión, pero lo que sí puedo decir que si algún medio de comunicación está interesado, que si alguien quiere tener el cartel, que se ponga en contacto con nosotros, que se lo haremos llegar sin ningún tipo de problemas. En cuanto a cómo ha surgido las fiestas vía virtual, el Departamento de Cultura es necesario y más necesario que nunca, tiene que reinventarse. Llevábamos trabajando con todo el tema de las fiestas de San Prudencio desde enero, cuando ocurrió el tema de la pandemia. Todos los técnicos, que no puedo más que agradecerles su gran disposición, todos los técnicos del Departamento de Cultura empezamos a elaborar qué podíamos hacer y qué debemos hacer a partir de ahora con todo lo que teníamos programado y que además podría servir para animar a la gente en sus casas, y en eso estamos y eso hemos hecho. Sí, sobre el resto de preguntas que hace el mismo periodista del mismo medio, el incremento en el presupuesto de cultura y deporte que se aprobó a final de año pasado se verá mermado por el impacto en la recaudación y la crisis sanitaria. ¿Qué proyectos o partidas se verán afectadas? ¿Cómo se va a actuar con patrocinios como el de la Esquena Rock en caso de que no se celebre? Bueno, en este momento estamos en una reformulación completa del presupuesto de toda la Diputación Foral de Álava. Hay una gran preocupación de nuestro Gobierno foral de todo el tejido empresarial, pero también de todo el tejido cultural, cómo no. Voy a comparecer el lunes, tal y como he dicho antes en la nota de prensa, y en este momento lo que tenemos que hacer es reformular nuestro presupuesto. Estamos reformulando el presupuesto y viendo qué va a pasar este año y qué necesidades tienen. No puedo adelantar ningún dato porque en este momento, bueno, desde hace ya un par de semanas estamos viendo cómo reformulamos el presupuesto en el conjunto de todo el presupuesto general global de Diputación. ¿Alguna pregunta más? ¿Era de presupuesto? Tengo un periodista escribiendo, pero no hay ninguna pregunta. Una cosa sí que voy a incidir, por favor. Todas las iniciativas que haya ciudadanas, que estamos encantados, que sea bajo el paraguas Araba Coja Ya, que eche se eche. Le vamos a dar mucha más difusión y vamos a tener una mejor coordinación. Sí, pregunta Jordi DF, si hay fecha ya para la reunión que anunció ayer el diputado general con los agentes culturales y qué se les va a comentar. Bueno, tenemos fecha el día 29 de abril, sí, ya está programada. ¿Qué se les va a contar? Pues la preocupación que tiene este Gobierno foral por el tejido cultural, evidentemente, pero también ideas, vamos a oírles, ver los problemas que tienen. Me parece que de primera mano hay que hacerlo y escuchar, principalmente escuchar, para poder luego tomar decisiones. En cuanto también me ha preguntado qué vamos a hacer con el Azkena y con alguna cuestión, estamos en contacto prácticamente todas las semanas con todo lo que teníamos programado, de todos los patrocinios que tenía este departamento, y estamos decidiendo cosas. Poquito a poco iremos tomando medidas y las haremos públicas en cuanto las tengamos. No hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias.